Bueno, continuando con la exposición, explicaré el siguiente ejercicio. Distribución muestral para la diferencia de medias con varianzas conocidas iguales. Aquí se presenta el ejemplo de ejercicio, lo cual nos brinda eh, las medias, la desviación, el tamaño estándar y el tamaño de la muestra de la universidad A y B. Calculando la diferencia de medias aplicando la fórmula de la varianza, obtenemos un intervalo de confianza, lo cual es la diferencia de medias que es entre las dos universidades, que es del menos 4,26 a 0,26 horas. Distribución muestral para la diferencia de medias con varianzas conocidas diferentes. También se plantea acá el siguiente ejercicio, lo cual obtenemos estos datos, nos pide el intervalo de confianza del 95% para la diferencia de media entre las dos. Como diferencia de entre medias, aplicando el intervalo de confianza, obtenemos un resultado que es el menos 5,22 y el 1,22. Por lo tanto, el intervalo de confianza entre las diferencias de media entre los dos hospitales, que es del menos 5,22 y 1,22 horas. En distribución muestral para la proporción. En este ejercicio, según la encuesta del uso de herramientas de Microsoft, que nos brinda estos datos que son la proporción muestral, que es del 60%, convertido al 0,60, y el tamaño de la muestra, que es de 400 personas. Calculando el error estándar de la proporción, obtenemos el intervalo de confianza, lo cual nos brinda un resultado que es de los usuarios del Excel, que es del 0,552 al 0,648. En distribución muestral para la diferencia de proporciones, según la encuesta de este ejercicio aplicando, tenemos el intervalo de confianza para diferenciar de las proporciones de usuarios reproductores de audio y video entre las dos ciudades. Obteniendo estos datos tenemos la proporción muestral primera y segunda, el tamaño de la muestra primera y segunda, y las encuestas, que son a 450 personas. Calculando ello, la diferencia de proporciones con la fórmula, obtenemos el intervalo de confianza. Como resultado tenemos que la diferencia entre las dos ciudades, que es del menos 0,01 al 0,1. En el intervalo de confianza, como punto número A, el intervalo de confianza para la media con varianza conocida. También podemos observar el siguiente ejercicio detallado. Aplicando la fórmula obtenemos el siguiente resultado. El intervalo de confianza para la media con varianza desconocida. Al realizar la muestra aleatoria de 384 ciudadanos de Lima Metropolitana, determinamos el intervalo de confianza de los ciudadanos que trabajaban 26 horas con una desviación estándar de 27. También las horas de promedio que trabajan por un ciudadano trabajador de Lima Metropolitana, lo cual nos brinda estos datos que tenemos aquí. El nivel de confianza, también reemplazamos los datos de la siguiente fórmula para obtener como promedio resultado que las horas trabajadas por los ciudadanos de Lima utilizando estas herramientas se encuentran entre 25 a 26 horas. Intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianza conocida. También presentamos la muestra, la media, la desviación estándar y el tamaño de la muestra de todos los encuestados, lo cual hallamos y calculamos la desviación estándar muestral con el intervalo de confianza, lo cual nos brinda también, en conclusión, este resultado, que para la diferencia de las medias con varianza conocida es aproximadamente del 1,167 al 6,833. El intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianzas conocidas diferentes. También aplicamos las muestras, como podemos observar,
y tenemos como resultado de la población A y la población B, que es del 4,8602. El intervalo de confianza para la proporción. En aquí detallamos el siguiente ejercicio, lo cual es una muestra de 384 ciudadanos de Lima Metropolitana, que se le preguntó qué tipo de herramientas informáticas solían usar, ¿no? En el ámbito laboral, que ellos respondieron que el 30,21% de ellos suelen usar de mayor frecuencia procesadores de texto que otros tipos de herramientas informáticas también lo usan. Calculando e interpretando el intervalo de confianza de Lima Metropolitana que están a favor a usar procesadores de texto a realizar sus labores en el trabajo informático. Lo cual hemos planteado en la encuesta que el Microsoft Word, el Microsoft Excel, en los navegadores, reproductores de audio y el Microsoft PowerPoint. Detallamos aquí, analizamos y resolvemos con las fórmulas, lo cual nos da en conclusión una respuesta que los ciudadanos de Lima suelen utilizar el Microsoft Word como resultado, ¿no? Para realizar sus labores que se encuentran en un intervalo del 0,256 al 0,348. En el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, se realiza un estudio para determinar la proporción de ciudadanos de Lima, que suelen también utilizar los procesadores de texto. Eh, Se prosigue como el anterior ejemplo, lo cual nos brinda también un resultado que es que las proporciones de las muestras aleatorias de los ciudadanos de Lima Metropolitana utilizan más el Microsoft Word para sus labores informáticas. Entre ellos se encuentra el menos 0,175 y el 0,07, lo cual nos indica que no existe una diferencia significativa entre ambas proporciones, porque ambas son iguales. También presentamos el intervalo de confianza para la varianza. Como podemos observar la población, la muestra, aplicando la fórmula, lo hallamos y tenemos como un resultado del 74,022 al 103,022. En el capítulo 3 presentamos las pruebas de hipótesis, estadísticas y análisis de resultados. Como podemos observar aquí, planteamos las pruebas de hipótesis de la media con varianza conocida y también las pruebas de hipótesis de la media con varianza desconocida. También la diferencia de medias con varianza conocida y la diferencia de medias con varianza desconocidas iguales. Por ello también se plantea la diferencia de media con varianza desconocidas diferentes, hallando las pruebas de hipótesis estadísticas para la proporción, también las pruebas de hipótesis estadísticas para la diferencia de proporción, las pruebas de hipótesis estadísticas para la varianza. Aquí planteamos un ejercicio de prueba de hipótesis estadística para análisis de resultados. Aquí, como podemos observar este ejemplo, nos pide verificar dicha afirmación que se ha realizado por el estudio reciente, lo cual nos brinda los datos. Como podemos observar en el cuadro, la población, la muestra, planteamos la hipótesis, el nivel de significancia y se obtiene como un resultado que el 0,345 se encuentra en la región del no rechazo, por ello se rechaza la prueba de hipótesis. En la prueba de hipótesis estadística para la media con varianza desconocida, también se presenta un ejercicio como ejemplo. Obtenemos el estadístico de prueba, los grados de libertad, el nivel de significancia, que es el 0,05%, y el valor crítico. Concluimos con el uso de medio de herramientas informáticas que, por lo tanto, los trabajadores de Lima Metropolitana lo usan de mayor a 20
20 horas por semana. En prueba de hipótesis estadísticas para la diferencia de medias con varianza desconocida. También planteamos este ejercicio. eh, Presentamos la hipótesis, el valor estadístico de prueba, el nivel de significancia, el valor crítico, la decisión, y se obtiene el siguiente resultado. Para cerrar, tenemos las pruebas de hipótesis estadísticas para la diferencia de medias con varianzas desconocidas iguales. También planteamos el siguiente ejemplo del uso de medio de herramientas informáticas que entre los trabajadores de sectores de Word y Excel en Lima Metropolitana se sumió las varianzas de ambos sectores que son iguales. Entonces, por cada sector obtenemos medias de 25 horas de Word y 20 horas de Excel. Con estos datos aplicamos en el cuadro la hipótesis que no hay una diferencia de uso de medio de ambos sectores. Por lo tanto, el valor estadístico de prueba nos brinda estos datos, aplicamos, sacamos el resultado con esta fórmula y nos da como un resultado que el valor crítico por una prueba de dos colas, el valor crítico T para el 68 grados de libertad y como prueba de hipótesis tenemos el 0,05 que es aproximadamente a 1,995. Como decisión de T, como resultado tenemos el 3,79 que es mayor a 1,995, lo cual se rechaza la prueba de hipótesis. Entonces, por lo tanto, se puede decir que sí hay una evidencia suficiente para afirmar que la diferencia significativa de herramientas informáticas entre trabajadores del Excel y el Word en Lima Metropolitana. Gracias.